Buen día, nosotros vamos a hablar de la patokinesiología. El grupo está conformado por Valentina Angativá, Daniela Quimbaya, Catalina Rodríguez, Lizeth Sterling, Paula Tatiana Tovar y María Paula Lozano. ¿Qué es la patokinesiología? La patokinesiología es la ciencia clínica distintiva de la fisioterapia. Es el estudio de la anatomía y fisiología según cómo se relacionan con el movimiento anormal. Esto representa una base teórica amplia suficiente para ofrecer una explicación racional a los desórdenes del movimiento humano. El concepto de patokinesiología se asocia al de patoquinesis, pues la patokinesiología es el modelo de estudio de la disfunción del movimiento y la patoquinesis es el método descriptivo del balance asociado a la disfunción. En el área del conocimiento del fisioterapeuta existen asignaturas básicas como la biomecánica, la fisiología muscular, la fisiología del ejercicio, que son asignaturas relacionadas con la neurociencia, donde se da el estudio y aprendizaje del control motor. Todas ellas se unifican como ciencias del movimiento y permiten mostrar el método y esquema interactivo de la patokinesiología. ¿Para qué sirve la patokinesiología? La patokinesiología sirve para contribuir a la previsibilidad de la respuesta al tratamiento, ayudar en la formulación de objetos a corto y largo plazo, definir los niveles del compromiso del movimiento dentro de los parámetros de deficiencia, limitaciones y discapacidad. Sirve para calcular la severidad del problema del paciente y tomar decisiones respecto al programa de tratamiento. La patokinesiología sirve para observar, definir y clasificar los fenómenos que se presentan en una anormalidad, proporcionando los elementos esenciales para el diagnóstico, tratamiento y pronóstico de los trastornos del movimiento. Y también sirve como herramienta clínica para describir patrones de comportamiento y aportar la base conceptual y teórica para la comprensión de las alteraciones del movimiento. Asimismo, para ofrecer sustento al quehacer profesional, ya que requiere de la integración de aquellos saberes que se construyen y aplican en la disciplina como indicadores de pronóstico y diagnóstico. Bueno, la patoquinesis está relacionada con el movimiento anormal, que es una definición que requiere ampliarse para abordar al individuo como un ser humano integral y a su vez mostrar las diferentes interrelaciones que existen alrededor del concepto del movimiento corporal humano. Existen unos tipos de movimientos anormales, pues un movimiento como anormal es en general el primer paso para llegar a un trastorno neurológico. Pues los movimientos anormales se clasifican como temblor, corea, atetosis o distonia, balismo, mioclono y tics. Tales movimientos pueden surgir en una variedad de contextos como los trastornos degenerativos o en lesiones estructurales. La lesión del ligamento cruzado anterior es una ruptura o estiramiento excesivo del ligamento cruzado anterior en la rodilla. La rodilla está localizada donde la punta del hueso del muslo, o sea, el fémur, se une con la parte superior de la espinilla, que es la tibia. Los 4 ligamentos principales que conectan con estos dos huesos es el ligamento colateral medial, que corre a lo largo de la parte interna de la rodilla y evita que se doble hacia adentro. El siguiente es el ligamento colateral lateral, que corre a lo largo de la parte externa de la rodilla y evita que se doble hacia afuera. El ligamento cruzado anterior, que está en la parte media de la rodilla e impide que la tibia se deslice hacia afuera frente al fémur. Y el ligamento cruzado posterior, que está junto al ligamento cruzado anterior y impide que la tibia se deslice hacia atrás por debajo del fémur. Las mujeres tienen más probabilidades de sufrir una ruptura del ligamento cruzado anterior que los hombres. Una de las causas de esta lesión puede ocurrir si uno tiene un golpe fuerte al lado de la rodilla
como sucede durante una tajada, si se extiende excesivamente la articulación de la rodilla, si hace una parada rápida o cambia de dirección al correr aterrizado de un salto o girando. También en el fútbol este deporte es muy asociado con la ruptura del ligamento anterior. Las lesiones del ligamento cruzado anterior usualmente ocurren junto con otras. Por ejemplo, la lesión del ligamento cruzado anterior se da a menudo con ruptura del ligamento colateral medial y también con menisco lateral. La mayoría de las rupturas del ligamento cruzado anterior suceden en la medida del ligamento se separa del fémur y estas lesiones forman un espacio entre los dos bordes rotos y no sana por sí misma. Los síntomas tempranos que suceden en esta ruptura es cuando hay un sonido de crujiente al momento de la lesión. Hay una inflamación de la rodilla dentro de las 6 horas posteriores a la lesión. Hay dolor, especialmente cuando uno trata de poner peso sobre la pierna lesionada. Hay dificultad para continuar con el deporte y también hay sensación de inestabilidad. Bueno, como ejemplo, tenemos un paciente NN con una edad de 26 años, sexo femenino, tiene como ocupación jugadora de fútbol. Las causas de este accidente fue por una práctica de fútbol y por hacer una parada rápida y luego cambiar de dirección. El diagnóstico fue una lesión del ligamento cruzado anterior. Comprometiendo estructuras corporales como los ligamentos, huesos, funciones corporales como dolor, fuerza, movilidad articular, marcha, propiedades biomecánicas de la piel y postura. Comprometiendo a nivel musculoesquelético la fuerza muscular, movilidad articular, postura, dolor. Al nivel neuromuscular, equilibrio, marcha y locomoción. Al nivel tegumentario, propiedades biomecánicas de la piel. También involucra las actividades de la vida diaria, como son el desplazamiento al entorno, práctica deportiva. Esto también conlleva la limitación o la participación con el entorno, tanto en el rol familiar, social y recreativo. El artículo dado por la docente Gladys Tamayo, que es investigación en patoquisiología, qué, por qué y cómo. Habla pues del Departamento de Terapia Física de la Universidad del Sur de California, que presenta una revisión de algunas de sus actividades de investigación en patoquisiología. Específicamente abordaron las siguientes preguntas planteadas por uno de los participantes del simposio, que las preguntas fueron: la primera, ¿por qué la universidad ha estado relacionando investigaciones en el campo de patoquisiología? ¿Qué se ha logrado, cómo se logró y cómo ha contribuido este esfuerzo? Si lo ha hecho a la ciencia de la patoquinesiología. El desarrollo fue de la primera pregunta, que desarrolló métodos para cuantificar el desempeño humano con énfasis en las actividades cotidianas del movimiento humano, como las marchas y demandas del ejercicio similares. ¿Cómo se logró? Se establecieron datos de referencia para individuos sanos, ejemplos, sexo, edad, raza, valores normativos con los que se pueda comparar el desempeño del paciente, permitiendo así definiciones más claras de discapacidad. Que pues ayudará en la formulación de objetivos a corto y largo plazo para los pacientes y pues contribuir a la previsibilidad de las respuestas al tratamiento. La tercera, que cómo se logró, pues se establecieron bases de datos para varios grupos de pacientes que permitirán definir los grados de deterioro dentro de los grupos de lesiones o enfermedades. ¿Y cómo ha contribuido este esfuerzo? Si lo ha hecho a la ciencia de la patoquinesiología, pues se compararon los desempeños de grupos sanos y de pacientes, y para obtener pues medidas cuantitativas de discapacidad importantes para la pues evaluación de la deficiencia del tratamiento, el potencial de empleo y las revisiones de las personas de las pensiones por discapacidad. Esta investigación es un requisito en todos sus programas, que es el programa de maestría de nivel de entrada, el programa de maestría avanzada, el programa de doctorado, y se espera que pues, los miembros de la facultad, especialmente aquellos en la vía de la tenencia,
realicen sus propios programas de investigación. Idealmente, pues los estudiantes patrocinados por un miembro individual de la facultad pues trabajaron en un proyecto que trabajen en un proyecto que constituya parte del esfuerzo de la investigación de sus miembros de la facultad, que los miembros de la facultad también realicen investigaciones de colaboración con médicos locales, y esos esfuerzos de colaboración ofrecen el mayor potencial para realizar estudios analíticos sobre los efectos de enfoques terapéuticos específicos. El esfuerzo de estas investigaciones están dirigidas a la identificación de un problema clínicamente relevante a partir de y luego con un tamaño de muestra inferior al deseable. Como resultado, se pueden realizar estudios similares durante un periodo de 2 a 5 años para obtener un tamaño de muestra adecuado para evaluar a ambos sexos o para evaluar a sujetos que representan diferentes grupos de edad. Algunos ejemplos son el establecimiento de características normativas de la marcha temporal, estudios de rangos de movimiento, datos normativos para discriminación de 2 puntos, el estudio de las actividades diarias como el acto de levantarse de una silla o la variabilidad diaria de las mediciones clínicas de la rutina. Esta universidad ha logrado que en 1979 y 1983 estudiantes y profesores completaron estudios realizados, más o menos unos 120 estudios. Pocos estudios fueron realizados únicamente por un miembro de la facultad sin la participación de los estudiantes. Esos 120 estudios involucraron a más de 170 estudiantes a nivel de entrada y 25 estudiantes de nivel avanzado en la maestría. Durante 1984 se completaron la mayoría de los estudios que fueron descriptivos y se diseñaron para determinar si existían diferencias entre varios grupos. 11 de esos estudios fueron analíticos y se compararon esos resultados con las pruebas de los pacientes sanos y de los pacientes que poseyeran algún tipo de lesión. En esa revisión de los esfuerzos, la instalación hacia el desarrollo de la ciencia y la patokinesiología se ha descrito y discutido de muchas facetas de la investigación. En la universidad, la investigación científica es el único medio por el cual la profesión de la fisioterapia puede obtener una base científica sólida para la práctica. El creciente cuerpo de conocimiento sobre patokinesiología es la base para esta instalación en la universidad. Gracias por su atención.